Hola, mi nombre es Cecilia García Robles, directora de la Escuela Astropsicológica y Astroconstelaciones. Te invito a mis podcasts donde comparto información para que lo tengas accesible en tu celular, en tu teléfono móvil, en tu computadora, lo puedas escuchar cuando quieras. Estos podcasts cortitos donde hablamos de algún tema vinculado con la astrología, que es lo que me apasiona, que es lo que me encanta hacer. Y te dejo con el podcast del día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este nuevo podcast. Hacía rato que no publicaba un podcast. El día de hoy vamos a estar hablando sobre proyecto sentido gestacional, vamos a estar hablando sobre la sombra de la maternidad y yo le voy a sumar también de la paternidad. Y vamos a estar hablando sobre algunos indicadores astrológicos y astrogenealógicos respecto a lo que es el proyecto sentido y la configuración o la conformación de lo que es el psique-soma del niño, ¿no? Y bueno, posteriormente los adultos, porque de allí venimos en definitiva. Y para eso voy a estar nombrando algunos párrafos de un par de libros. Hay muchos libros, mucha literatura que se refirió a estos conceptos. Esto es algo que trabajamos con mucha profundidad en mi escuela Astroconstelaciones, en la formación de astrogenealogía. En el primer año trabajamos con proyecto sentido gestacional. En el segundo año trabajamos con astrología prenatal, donde profundizamos esto. Y también en la formación de psicogenealogía y transgeneracional también abordamos lo que es el proyecto sentido, ya desde una mirada no desde a través de la carta natal, sino más desde un lugar terapéutico, ¿no? Con protocolos y demás. Básicamente, ahora te voy a explicar lo que es el proyecto sentido gestacional, pero bueno, tiene que ver con todo aquello que me ha traído al mundo, todo lo que mi árbol y mis padres han proyectado inconscientemente sobre mí que ha hecho que yo venga al mundo, ¿sí? Por lo tanto, es el proyecto con el que fui concebida. Por eso es tan importante el proyecto de sentido gestacional, porque es el para qué vine al mundo. Y por lo tanto, como yo siento que vine inconscientemente, pues esto es todo inconsciente, como inconscientemente yo siento que vine con este propósito, con este proyecto, con este sentido, por eso se llama proyecto sentido, porque es un proyecto de vida y tiene un sentido para mis padres, para mamá, para papá y para mi árbol, ¿sí? Entonces hay un proyecto, el proyecto sentido propiamente dicho está muy vinculado a mamá y a papá. Yo le voy a sumar a papá también, porque no se habla de papá, pero yo lo voy a sumar. Y también hay un proyecto sentido gestacional transgeneracional, ¿sí? O sea, que tiene mucho que ver con el lugar que viene a ocupar en el árbol, ¿no? Pero bueno, no vamos a desarrollar todo porque no nos va a dar el tiempo. Vamos a hablar de la luna, de la configuración de lo que es el psique-soma, de nuestro aparato psíquico básicamente, que no es una psique solamente, sino que también es un cuerpo, por eso yo le llamo unidad psique-soma, siguiendo un poco la línea de Winnicott, y eso pues un aparato psíquico en un cuerpo, ¿no? O sea, nuestras emociones, nuestra mente, nuestros pensamientos están en el cuerpo, no están allí afuera, ¿no? Entonces tenemos que empezar a unir lo que la ciencia y el positivismo separó, ¿no? Y voy a tomar algunos párrafos de dos libros, hay un montón de literatura, pero hay un libro que cuando fui mamá, yo tengo una beba de 5 meses, cuando fui mamá, varias personas me recomendaron este libro, no solo una, ¿no? Y eso me llamó la atención porque dije, bueno, tanta gente me lo recomienda, lo voy a leer. Incluso también en páginas de maternidad lo recomendaban mucho. Y me encontré algunas cosas muy interesantes y otras no tanto. Es el libro de Laura Gutman, La maternidad y el encuentro con la propia sombra, que fue publicado en el 2001 por la editorial del Nuevo Extremo y en 2012 por la editorial Planeta. Así que es un libro que ya tiene unos 20 años. Entiendo que, bueno, capaz hay cosas que se actualizaron en los últimos 20 años. Pero bueno, a ver, tiene cosas muy interesantes y yo les voy a transmitir lo que no estoy tan de acuerdo, ¿no? Con el libro. Y otro de los libros que también para mí es fascinante es La biología de la creencia de Bruce Lipton. Para las personas que nos dedicamos a la biodecodificación es maravilloso. De hecho, él, bueno, a lo largo de toda su literatura habla de los programas inconscientes, ¿no? Esos programas que se activan, que son programas de supervivencia que se activan para, para asegurarnos la supervivencia, ¿no? Que nos lo transmite nuestro árbol, por eso es importante estudiar el árbol genealógico, el transgeneracional, nos lo transmiten nuestros padres, ¿no? En definitiva son programas, con programas nos referimos a creencias, patrones de conducta, comportamientos, tendencias a la repetición, etcétera, etcétera, que
aparecen con el objetivo de sobrevivir, es lo que nuestros antepasados les ayuda a sobrevivir, ¿no? Así que es muy interesante ese libro, también lo recomiendo. Ambos libros son muy interesantes. Les voy a decir básicamente lo que a mí me hace un poco de ruido del de Laura Goodman, pero de todas formas también está muy bueno. Bueno, son algunas inconsistencias que creo que tienen que ver también con el espíritu de la época, ¿no? Que bueno, que responde también a un paradigma. Bueno, básicamente entonces, vamos a hablar del proyecto sentido gestacional, te lo voy a explicar primero con mis palabras y después te voy a leer estos parrafitos que me parece que explican muy bien. Y después vamos a hacer la relación con la astrología y la carta natal, ¿no? Que en definitiva, bueno, ustedes probablemente me están escuchando porque lo que quieren saber es cómo se ve esto en la carta natal, ¿no? Bien, entonces, en un principio, lo que es el proyecto sentido gestacional, como te estaba explicando, tiene que ver con eh, lo que me trajo al mundo. ¿M? Nada más ni nada menos que el motivo por el cual nací, por el cual mamá y papá me concibieron. ¿Sí? El motivo, el propósito, el proyecto con el que vine al mundo. Por lo tanto, esto deja justamente, como hablábamos de los programas de supervivencia, esto se inscribe dentro de nuestra psique como un programa, como una programación que inconscientemente nos transmite la idea de que si cumplimos con ese programa, si cumplimos con ese proyecto, si cumplimos con esa misión, vamos a sobrevivir. Y no solamente vamos a sobrevivir, sino que vinimos con ese propósito, por lo tanto no lo podemos incumplir. O sí, me pregunto, ¿podemos o no podemos? Y esto dispara lo que es una pregunta bueno, que es la fundante del por qué surge la psicogenealogía, y de la psicogenealogía aparece la astrogenealogía, bueno, todos los desarrollos, ¿no?, de la biodecodificación y todas las constelaciones familiares, todas las terapias sistémicas que trabajo en mi escuela de constelaciones, que tiene que ver con la determinación de nuestra herencia familiar, sea de mamá, sea de papá o de nuestros antepasados, ¿sí?, versus nuestro derecho a ser individuos, nuestro derecho a ser uno mismo, una misma. ¿M? Esto lo podríamos ver simplísticamente, pero muy claramente, entre la luna y el sol. ¿Sí? La luna, tanto la luna como el sol son mi identidad. Yo no puedo decir que el sol es mi identidad y mi luna no lo es. Y tampoco puedo decir lo contrario. ¿Sí? Sol y luna son mi identidad. Somos seres solilunares o lunisolares, como lo quieran decir, ¿no? No es más importante el sol que la luna, ni la luna que el sol. En Occidente hacemos una astrología muy solar, en la India se hace una astrología muy lunar. Yo creo que son las dos partes tan importantes. ¿Sí? De hecho, Jung hablaba de las bodas alquímicas y traía un montón de imágenes de la alquimia donde aparece el rey y la reina, el sol y la luna, el día y la noche, ¿no? Como integración, como el Hermes psicopompos, aquel capaz de integrar consciente e inconsciente, el capaz de crear puentes, ¿no? Justamente Mercurio, Hermes, es neutro, no es ni de orientación positiva ni de orientación negativa, no es ni yin ni yang, ¿sí? Es esa capacidad que tenemos los seres humanos de integrar. Entonces yo apunto acá la integración. Nuestro yo solar es nuestro yo auténtico, individual, separado de la masa, ¿sí? Nuestro yo lunar es nuestro yo de pertenencia, es nuestra primera identidad, la primera y primerísima identidad. Es lo primero que soy. Soy un yo por simbiosis. Y ahora te lo voy a leer en los párrafos de Laura Goodman, está muy bien explicado. Soy yo por identificación versus el yo por separación del sol. Entonces acá podrías decir, bueno, pero entonces es más importante el sol. No, no, porque sin la luna no estaríamos vivos, no existiríamos. Lo que pasa es que la luna tiene que dejar paso a que aparezca también mi solaridad. Pero la luna nunca desaparece, nunca dejamos de ser luna, porque es nuestro psique somos, es nuestro aparato psíquico, ¿sí? El sol va a ser una parte de ese aparato psíquico que se construye. El sol es un viaje heroico, el sol es la salida de la colmena, la salida del pueblo, la salida de la fusión con mamá o con mamá y papá, la fusión con nuestros cuidadores básicos, es la salida de lo conocido para ir al encuentro conmigo misma, con quién soy, ¿sí? Te voy a leer unos párrafos del libro de Laura Goodman.
Hay una frasecita muy linda que dice: los bebés no crecen solo por la cantidad de leche que ingieren, sino también y sobre todo por el contacto emocional con la madre. Para ellos es necesaria una emoción disponible, una luna, ¿no? No solo el cuerpo físico que nutre. Otra vez escuché a un astrólogo de la línea de Uber, que estudió con los Uber, que decía, el que cuida es Saturno, no la luna es el que recibe los cuidados. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que la luna es tanto la capacidad de recibir los cuidados como la capacidad de producir los cuidados, ¿no? Porque tiene que ver con las neuronas espejo y con la construcción de la empatía. ¿M? No me voy a meter con esto porque es para largo, de hecho estoy por dar una masterclass a fin de mes, si no recuerdo mal el 26 de agosto, estamos hablando del año 2022, iba a decir 2020, 2022, me quedé en el pasado, sobre las lunas en las 12 casas. Ahí voy a estar hablando un poco de las neuronas espejo, de la construcción de la empatía, de la luna en los adultos, ¿sí? Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, quiero volver al proyecto sentido, pero básicamente tiene mucho que ver con la luna el proyecto sentido también, ¿sí? Entonces, volviendo un poco, lo que el bebé necesita, dice contacto emocional con la madre, pero después dice una emoción disponible. Acá es donde yo me gustaría sentarme a hablar con Laura Goodman y preguntarle, ¿el bebé necesita a la madre o necesita la emoción disponible, ¿no? Bueno, después empieza a hablar de la psique femenina, bueno, ahí me parece que la cago un poco, no voy a entrar en tema, estoy por dar un vivo sobre por qué no existen las energías femeninas y las energías masculinas. Si te interesa el tema, sumate, va a estar en el Instagram de la Escuela Astropsicológica, no voy a entrar en tema, pero bueno, esto es para debate y es para largo, ¿no? Pero bueno, acá básicamente ella por momentos dice que la fusión es entre el bebé y la mamá por haber pertenecido a su cuerpo, pero después en otros lugares habla de, eh, por ejemplo, la persona que ocupe su lugar, o sea, la persona que ocupe el lugar de la madre, ¿no? Y ahí es donde yo le preguntaría, entonces, ¿es con mamá o es con él, la o los cuidadores primarios? ¿No? Ahí es donde tenemos que separar los tantos. Después en otro momento dice la persona que la suplante. Bueno, acá es donde a veces se contradice y yo tengo algunas críticas respecto a este libro. No lo leí entero, les voy a ser honesta, leí los primeros 3 capítulos, pero me encontré con estas contradicciones constantemente, ¿no? Habla del cuerpo de la madre, habla de la fusión con la madre por haber pertenecido al cuerpo de la madre, lo cual tiene bastante lógica, pero después dice, o las personas que la suplanten. Entonces acá es donde me pregunto, entonces lo que el bebé necesita, capaz, no es el cuerpo de la madre, sino un otro con mayúscula diría Lacan, un gran otro, un otro representante de la cultura, de la sociedad, representante de lo lunar y de lo saturnino, capaz de alojar, contener sus emociones y sus necesidades. Mm. Rol que en la historia lo han ocupado prácticamente en el 95% de los casos las madres. ¿Mm? Sin embargo, nos encontramos que cuando la madre no está disponible, por ejemplo, una madre que muere de parto, ¿no? Nos encontramos que otros cuidadores, por ejemplo, el padre, o una tía, o una abuela, o un abuelo, son capaces de cumplir ese rol a la perfección. Entonces acá es donde yo me separo un poco del discurso de que el bebé necesita a su mamá de carne y hueso, ¿sí? Para decir lo que el bebé necesita es un otro, una otra que esté disponible para alojar lo que trae, para alojar lo que necesita, para contener sus necesidades básicas. Que si es mamá, espectacular, buenísimo. Yo misma soy madre y yo misma aporto mi luna a mi hija y con todo placer y gusto, porque es hermoso y es maravilloso poder alojar a tu hija. ¿M? Pero, ¿qué pasa con papá? Esa es mi gran pregunta. ¿Qué pasa con papá? ¿Por qué papá no aparece? ¿Por qué no se lo menciona? ¿Por qué no se lo nombra? Por ahí va mi crítica hacia el libro de Laura Goodman, ¿no? Por momentos pareciera que el rol de la madre no lo puede cumplir ninguna otra persona porque tiene que ver con el contacto y con la fusión por haber estado dentro del cuerpo de mamá, pero después en otros momentos aparecen como que, bueno, pueden ser otros cuidadores. Entonces es mamá barra papá, porque no nos olvidemos que un bebé es mitad mamá y mitad papá.
creemos, porque vivimos en una cultura muy machista y muy patriarcal, que el bebé le pertenece a la madre. ¿Por qué creemos que le pertenece a la madre? Bueno, porque los roles de cuidado los han cumplido casi en la mayoría de los casos las madres. ¿M? Y si no eran las madres, otras mujeres. Entonces creemos que las mujeres venimos como preprogramadas para cuidar. Sin embargo, es interesante porque en otro momento Laura Goodman dice, esperen que lo voy a leer, todas las madres con un mínimo de sostén emocional son capaces de amamantar, de acunar, de higienizar al bebé, de proporcionar los cuidados físicos necesarios para su supervivencia. Para esta tarea nos hemos entrenado jugando con nuestras muñecas durante toda la infancia. Acá es donde yo también le explicaría a Laura Goodman, esto lo escribió hace 20 años, capaz ya no piensa lo mismo, capaz leyó algún libro feminista en algún momento, pero acá es donde yo le diría, ¿nos hemos entrenado? ¿Seguro nos hemos entrenado? Conscientemente, abiertamente, predispuestas, o nos han adoctrinado. Yo me pregunto, ¿nos hemos entrenado las mujeres para esto o nos han adoctrinado? ¿Sí? Porque que yo sepa, una niña no se entrena. ¿Qué somos, robots? ¿Qué somos, máquinas? ¿Qué somos, militares que nos entrenan para la batalla? ¿Mm? Bueno, esto tiene que ver con la socialización de género, ¿sí? Voy a correrme un poco de este discurso. Estas serían como las cosas con las que yo estoy un poquito bastante de acuerdo. Pero vamos a volver al proyecto sentido gestacional. ¿Sí? Habiendo dicho esto, cada vez que Laura Goodman dice el cuerpo de la madre, la madre, la madre, la madre, yo voy a decir la madre y el padre. ¿Y qué pasa cuando no está el padre? Bueno, esta tendrá sus secuelas, sus consecuencias en el bebé, ¿sí? Entonces tengan en cuenta, yo lo voy a leer textual para no estar constantemente eh, desdiciéndome, constantemente interrumpiendo, porque se va a volver muy pesada la lectura, ¿sí? Pero cada vez que Laura Goodman diga el cuerpo de la madre, como en otras ocasiones, ella sostiene que esto también puede corresponder a los cuidadores, otras personas, yo voy a estar pensando en el cuerpo de la madre y del padre, ¿sí? Esta es mi postura y bueno, tengo mis argumentaciones y no la voy a desarrollar en este momento, lo voy a desarrollar cuando hablemos de energías femeninas y masculinas, donde voy a hablar un poquito de socialización de género. Pero si quieren saber un poco más, las invito y los invito a leer el libro de Gina Rippon, El género y nuestros cerebros, ¿sí? Donde desmiente que existan psiques, almas o cerebros femeninos y masculinos, donde las mujeres por naturaleza somos empáticas y sensibles, y como bien lo dice Laura Goodman, nos entrenan, bueno, supuestamente nos entrenamos como conscientemente. Yo dudo que una nena de 3 4 años busque busque entrenarse, o sea, le ponen el bebote, ¿no? Y si no se lo ponen, ve cómo sus amiguitas juegan con los bebotes y va y busca los juegos de nenas, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver con los juguetes que nos dan cuando somos pequeños, cómo nos socializan, las cosas que vemos en la tele, los roles que vemos que ocupan mamá y papá, ¿no? Y cómo vamos construyendo lo que no es una psique femenina, sino que es una psique feminizada, que es distinto, es una psique que fue adoctrinada para cumplir con roles que se asocian a la feminidad, que son la crianza, el cuidado de los niños, la complacencia, ¿no? Etcétera, etcétera, versus los roles masculinizados. Bueno, entonces volviendo al proyecto sentido. Cuando pensamos en el nacimiento de un bebé, nos resulta evidente hablar de separación. El cuerpo del bebé, que estaba dentro de la madre alimentándose de la misma sangre, se separa y comienza a funcionar de manera independiente. Entonces acá estamos hablando de una díada, que es fusión-separación, dependencia-independencia. Podríamos, yo le voy a sumar endogamia-exogamia, ¿m? Dependencia-autonomía. Por lo tanto, acá lo que está postulando, porque en realidad lo que ella postula está muy bien, ¿sí? Está muy bien, es muy interesante. Yo discuto con ciertas partes, con cierta terminología, ¿no? Cuando habla de almas, cuando habla de espíritus, cuando habla, ¿no? Se va como un plano muy metafísico, donde no necesita utilizar este vocabulario que confunde, o cuando habla de la psique femenina, no existe la psique femenina, existe la psique humana. ¿Mm? Confunde y nos hace creer que la feminidad es un innatismo, ¿sí? Que ya sabemos desde hace más de 100 años que esto no es así, ¿no?
Bueno, entonces el resto está muy bien. Cuando ella habla, ella es psicopedagoga, ¿no? Cuando ella habla de esta fusión o esta simbiosis con el cuerpo de mamá o con mamá, ¿no? Que esta simbiosis también se puede establecer con papá. Se está refiriendo a que todavía no hay un yo conformado, no hay un yo solar, hay un yo lunar. O sea, esta fusión con el cuerpo de la madre es un yo lunar. ¿M? Que por supuesto que cuando estamos adentro de la pancita de mamá, cuando mi Emma estaba dentro de mi panza, por supuesto que éramos una, ¿sí? Éramos una y mi cuerpo era su cuerpo. Sin embargo, cuando ella nace, el momento del nacimiento, que es el momento en donde le levantamos la carta natal, ¿sí? Aunque yo también trabajo con la carta gestacional, porque en realidad la vida empieza mucho antes del nacimiento, ¿sí? Los 9 meses de concepción también hubo vida, ¿no? Entonces, cuando nace, cuando el bebé sale del cuerpo de mamá, empieza el proceso de separación. Esto tiene que ver con el ascendente de la carta natal. Es el momento del nacimiento. ¿Por qué el ascendente? Porque el ascendente es el horizonte, es el punto cardinal este. ¿M? Es el signo que estaba ascendiendo en el momento y en el lugar preciso en el que la persona nace. ¿Sí? Tenemos 12 signos, tenemos 24 horas del día y por lo tanto, por el movimiento de rotación de la Tierra, vamos viendo en el horizonte cada 2 horas cambiar de signo. ¿Sí? Esto hace que más o menos, como los signos tienen 30 grados, cada 4 minutos se va moviendo un gradito el signo, ¿sí? Un grado. 4 minutos más de reloj, ¿no? 4 minutos, cambia un grado más. 4 minutos, cambia un grado más. Por eso es tan importante dar la hora exacta, ¿sí? Y cada 2 años cambia de signo el ascendente. Entonces, en el punto cardinal este, en el horizonte, había un signo, ¿sí? Había un signo que ese va a ser el signo de nuestro ascendente. Ese signo deja una impronta, deja una huella, es como si nos dejara una marca para siempre de la energía que había disponible en el ambiente, en el entorno, en el momento en el que nací. No solo mamá y papá, también a veces son situaciones del entorno, de la ciudad, del país, sociopolíticas, ¿no? Nací y justo, vieron que esto se cuenta mucho, ¿no? Uy, justo cuando naciste había una tormenta y caían rayos y capaz en ese momento justo Urano estaba en el ascendente, ¿no? O sea, en el ascendente del lugar y del espacio y del tiempo, ¿no? Estaba Urano ascendiendo en el horizonte, ¿sí? Y se expresaba a través de esos rayos, esas tormentas. Todo esto deja improntas. Todo esto deja improntas y tiene que ver con el proyecto sentido gestacional, ¿sí? Porque tiene que ver con las circunstancias en las que nací. Entiendan, volvemos a los programas de supervivencia, entiendan que nuestra psique está preconfigurada para sobrevivir. Esto tiene que ver con el cerebro límbico, no lo voy a desarrollar, ¿sí? Porque es muy largo, pero bueno, tenemos un cerebro que tiene 3 partes, una parte reptil, una parte límbica y un neocórtex, ¿sí? Nuestro cerebro límbico es el que nos conecta con los animales, es el que nos conecta con los mamíferos en realidad, porque el cerebro reptil nos conecta con los invertebrados. La parte límbica del cerebro es la que regula todo lo que es las emociones, las 6 emociones básicas, ¿no? Miedo, ira, asombro, asco, etcétera. Esa es la parte del cerebro donde está la amígdala, el hipotálamo, bueno, son distintas partes del cerebro que cumplen la función de regular los estados emocionales. Esos estados emocionales básicos aseguran la supervivencia. El miedo me permite huir, ¿sí? O protegerme, ¿sí? La ira, separar mi territorio, bueno. Y así van apareciendo, ¿sí? Distintas emociones que cumplen una función. Lo que pasa es que, bueno, después nos vamos separando de esas funciones básicas, aparecen emociones más complejas, ¿sí? Que son combinaciones de emociones básicas en realidad. Pero en definitiva las emociones tienen el rol, cumplen el rol de darnos respuestas adaptativas al entorno, ¿sí? Entonces los programas de supervivencia, hay programas de supervivencia y de reproducción de la especie, están asociados al sistema límbico, que es, como les decía, una parte más básica, menos elaborada, ¿sí? Pero que opera muchísimo más fuerte. ¿Y qué es inconsciente? Entendamos que no es el inconsciente freudiano de lo reprimido, ¿sí? Es un inconsciente más biológico que lo que busca es que sobrevivamos, ¿sí? Es bien básico, es un inconsciente corporal, bien biológico.
Entonces, acá, volviendo un poco a lo que es el bebé y el recién nacido, ¿sí? Aparecen estos programas de supervivencia que muchos los heredamos de nuestra familia, porque lo que ayudó al abuelito, la abuelita, al bisabuelo, a mamá, papá a sobrevivir, queda inscripto en nuestro ADN, que es lo que se conoce como la epigenética, ¿no? Que son proteínas que se suman al ADN y que, bueno, después se activan para protegernos de los peligros. Aparece en las circunstancias del nacimiento, aparece relacionado a las vivencias de mamá durante el embarazo, aparece relacionado a las circunstancias de mi nacimiento. Y las circunstancias, específicamente las circunstancias de mi nacimiento, tienen que ver con el ascendente, ¿sí? Vamos a ver que todo lo que es previo al nacimiento, previo al ascendente, está relacionado con la casa 12, ¿sí? Son las experiencias intrauterinas. Y lo que tiene que ver con los primeros meses, primeros años de vida, está más presente en la casa 1. Sin embargo, cuando hablamos de este psique soma y cuando hablamos de esta fusión con el cuerpo de mamá, que recordemos que es mamá y papá y cuidadores primarios, eh, está vinculado con lo lunar también. Entonces no podemos separar también de la luna. Recordemos que no es una cosa u otra, ¿sí? O sea, la carta natal funciona como un todo. ¿M? Cuando separamos es porque hay ciertas partes de la carta que nos hablan más de algunas cuestiones que otras, ¿sí? Pero no está separado de la luna, del sol, incluso de Saturno, ¿no? Como también el que proporciona ciertos cuidados y protecciones, el que pone límites, es el que cambia el pañal, es el que se ocupa, es el que lo lleva al médico, todo eso también, ¿no? Es parte de los cuidados, o sea, los cuidados son lunar saturninos, ¿no? Pero bueno, hay una parte de los cuidados que tienen mucho que ver con lo emocional, ¿sí? Y lo que Laura Goodman postula en este libro es que el bebé lo que necesita es un otro, una otra, que funcione como reflejo de sus estados emocionales, ¿sí? Que sea el cuenco contenedor, lo estoy diciendo con mis palabras, el cuenco contenedor de los estados emocionales del bebé, de la bebé, donde la criatura encuentre que puede depositar esas emociones y que estas emociones van a ser satisfechas, estas necesidades van a ser satisfechas. Voy a seguir leyendo. Si elevamos nuestro pensamiento lograremos imaginar que ese cuerpo recién nacido no es solo materia, sino también un cuerpo sutil, emocional, espiritual. Aunque la separación física efectivamente se produce, persiste una unión que pertenece a otro orden. De hecho, el bebé y su madre siguen fusionados en el mundo emocional. Este bebé se constituye en el sistema de representación del alma de la madre. Bueno, ahí la palabra alma, no sé si me termina de convencer, se está refiriendo al mundo emocional, ¿no? O sea, sigue existiendo una fusión donde no es solamente algo físico, porque ya el nacimiento es la separación del cuerpo físico de la madre, pero donde el bebé sigue unido a la madre a través de las emociones, ¿sí? Y ahí yo también incluyo al padre. Bueno, dice que son dos seres en uno. Y dice, en lugar de hablar del bebé, nos referiremos al bebé mamá. Quiero decir que el bebé es en la medida en la que está fusionado con su mamá, ¿sí? Bien. Después dice, lo más increíble es que el bebé siente como propio todo lo que siente su mamá, sobre todo lo que ella no puede reconocer, lo que no reside en su conciencia y lo que ha relegado a la sombra, ¿sí? Acá es interesante porque todo lo que uno postula, ¿no? Como un axioma, como un postulado, ¿no? Justamente, como un enunciado, hay que justificarlo, ¿no? Porque si no nos quedamos en el plano metafísico. Por supuesto que yo sé que esto se puede justificar a través de la ciencia, por eso voy a leer un par de cosas más y después me voy a pasar al libro de Bruce Lipton, ¿no? Que él es biólogo. Lo que yo encuentro en el discurso de Laura Goodman, además de que hay mucho sexismo, ¿no? Que yo creo que tiene que ver también con que esto fue escrito hace 20 años, eh, pero también no la voy a culpar a Laura Goodman porque este sexismo sigue estando muy presente. Yo sigo muchas páginas de crianza donde el padre parece que no existe. No se lo nombra al padre. Sin embargo, yo en mi experiencia conozco muchos padres que están muy vinculados activamente con la crianza de sus hijos, donde los llevan en canguro, donde le dan la mamadera, donde se los duermen a UPA, donde están constantemente en contacto con el cuerpo del bebé, ¿no? Eh, y yo me pregunto, ¿no? Si es únicamente el cuerpo de la madre, ¿cómo hacen las parejas gay?
¿Cómo hacen dos hombres que se aman y que adoptan a un bebé o a un niño? ¿Cómo hacen? ¿No? Está claro que, por supuesto que no voy a negar la importancia que tiene la madre para el bebé, pero está claro que es un rol que ejerce la madre poniendo su cuerpo, ¿sí? Y no pasa por la lactancia, porque me canso de escuchar especialistas en lactancia que dicen, la lactancia es lo ideal, pero si no se puede o no se quiere, el vínculo se construye igual. El vínculo se construye mirando al bebé, sonriéndole, hablándole. Vos le podés dar la mamadera y la podés mirar o lo podés mirar a los ojos, le podés transmitir amor, dulzura, ternura, contener sus estados emocionales, reflejarle sus emociones y el vínculo se construye igual. Entonces no podemos decir lo mismo y lo contrario y afirmarlo como si fueran las dos verdades. ¿El vínculo se construye igual o es necesaria la lactancia? Son cosas que tenemos que empezar a establecer. ¿Sí? La lactancia es maravillosa, pero si no se quiere o no se puede establecer, el vínculo se va a construir igual, lo dicen todos los especialistas, ¿sí? Entonces, si el vínculo de mamá no requiere de la teta, porque el biberón puede sustituir a la teta y el vínculo, por supuesto, hay oxitocina que aparece con la lactancia, sí, bueno, pero a veces no se puede, o simplemente la madre vuelve a trabajar, o no quiere, hay madres que no quieren dar la teta, y está bien igual, ¿no? Entonces, ese vínculo, esa fusión, se puede construir igual aunque no exista la teta. Por lo tanto, también se puede construir con papá. ¿Mm? Bien. Lo que Laura Goodman habla en este libro es fundamentalmente de la sombra. Y esto es muy importante porque los especialistas en psicogenealogía postulamos que lo que le ocurre a mamá, papá en los primeros años de vida, el hijo, la hija lo van a expresar. De hecho, sabemos que hasta los 6, 7 años sigue habiendo una fusión muy fuerte con los hijos, ¿sí? De hecho, a los 6, 7 años el desarrollo libidinal se ingresa en la etapa de latencia, ¿no? Esto tiene que ver con el desarrollo de la libido, donde eh, una vez transcurrido el complejo de Edipo se sepulta, esto queda sepultado en la psique y aparecen los psiques psíquicos que son la culpa, son el asco, son la vergüenza, ¿no? Que son justamente el producto, el subproducto de la represión secundaria, ¿no? Cuando aparece la represión, ¿sí? Se instaura como mecanismo defensivo de la psique, mecanismo principal de la psique, ¿sí? Que es lo que nos permite, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero principalmente vivir, digamos, de alguna manera sana. Eso es lo que en astrología conocemos muy bien como Saturno, ¿no? O sea, para poder convivir en sociedad tengo que sentir un poquito de vergüenza, hay ciertas cosas que no puedo hacer, que no voy a querer que los demás sepan, ¿no? Por ejemplo, un nene de 4 años se baja los pantalones y hace pis en cualquier lado, un nene de 6 7 años ya no lo hace, ¿no? Y esto es necesario para convivir en sociedad. Fíjense que en la etapa de latencia, a los 6 7 años, los niños ingresan al jardín, ingresan a la escuela primaria, tienen que aprender a portarse bien, tienen que aprender a reprimir sus impulsos, su ello, ¿no? Todos esos impulsos que aparecen desde el ello, ¿sí? La pulsión, bueno, tiene que estar medida, ¿no? O sea, es la capacidad saturnina que tenemos los seres humanos de demorar la satisfacción inmediata de los deseos y de las necesidades, ¿no? Es decir, ok, tengo ganas de hacer pis, pero no me puedo bajar los pantalones y hacer pis en el medio del aula. Un nene de 6 7 años ya no lo hace, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Espera el recreo, pide permiso para ir al baño, demora la satisfacción inmediata, ¿no? Un nene de 3 años capaz no lo hace, capaz se baja los pantalones y hace pis ahí, ¿no? O en el pañal, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos a los 6 7 años que se corresponde en astrología con la primer cuadratura Saturno-Saturno, ¿sí? Es súper importante porque todo esto lo podemos seguir a través del ciclo de Saturno. Entramos en esta etapa de latencia y es donde muchos especialistas, Mark Flesch, por ejemplo, especialista en el creador el que acuña la terminología de Mark Frechet, perdón, me confundí con Christian Flesch. Mark Frechet es el que acuña la terminología de proyecto sentido gestacional, ¿sí? Él establece que alrededor de los 6 7 años es el fin del proyecto sentido, es donde, bueno, empieza ya los síntomas que empieza a presentar el niño ya tienen que ver con su propia autobiografía, ¿no? Y bueno, esto tiene muchísimo que ver con todo este proceso del que estábamos hablando, ¿sí?
Por lo tanto, cualquier enfermedad, cualquier dolencia, cualquier síntoma que le aparezca a un niño hasta más o menos esa edad, va a ser el efecto, la consecuencia de algo no gestionado, no elaborado, no reconocido de mamá y papá. Yo le estoy sumando papá, pero quiero dejar en claro que esto no lo dice el libro de Goodman, ¿sí? Bien, entonces dice, la enfermedad, entre comillas, del niño, de la niña, manifiesta una parte de la sombra de la madre. Si el temor o la ansiedad nos conduce a anular el síntoma o la conducta no deseable del niño, se pierde de vista el sentido de esta manifestación. O sea, lo que ella postula, voy a resumir un poco, es que es una oportunidad única, y en esto yo estoy completamente de acuerdo, que los hijos son una oportunidad única para explorar nuestro propio inconsciente, porque ese síntoma, eso que está expresando, es la consecuencia y resultado de algo que le están pasando a esos padres. ¿Mm? Cada bebé es una oportunidad para su madre o la persona que ocupe su lugar, dice, para rectificar el camino de conocimiento personal. Muchas mujeres inician con la vivencia de la maternidad un camino de superación sostenido por las preguntas fundamentales, y muchas otras desperdician una y otra vez los espejos multicolores que se cruzan en este periodo. Bien, por eso logra manifestar todas nuestras emociones, sobre todo las que nos ocultamos a nosotros. El bebé logra manifestar todas nuestras emociones, sobre todo las que nos ocultamos a nosotras mismas. Y acá yo creo que es súper importante entender que está hablando de lo reprimido, ¿sí? Está hablando de las emociones que no tenemos en el campo de la conciencia. No puede decir, pero yo no tengo ningún problema, a mí no me está pasando nada. Sin embargo, estamos atravesadas por nuestros complejos inconscientes, ¿sí? Por aquella niña herida que habita dentro nuestro, aquella niña abandonada, huérfana, rechazada, ¿no? Traicionada, que se sintió víctima de mamá, de papá. Todo eso que no resolvimos, que no pudimos superar de nuestra infancia y de nuestras propias heridas, van a aparecer durante la maternidad, paternidad, ¿sí? Bueno, habla de la exogestación, de los 9 meses posteriores al nacimiento, donde todavía sigue la fusión y donde se va produciendo muy lentamente el proceso de separación. Luego habla de que alrededor de los 2 años, cuando empiezan a aparecer las palabras, que es el proceso más mercurial, ya el niño es capaz de a poco de ir nombrándose, ¿sí? Primero se nombra, dice, por ejemplo, que se nombra como si él fuera mamá, ¿sí? Porque justamente sigue todavía la fusión sujeto-objeto, ¿sí? La posibilidad de diferenciarme del objeto es algo que se construye, no es algo que está dado de antemano, ¿sí? Y esto tiene que ver con el desarrollo y la constitución del yo solar. El sol está separado, ¿sí? Cada uno brilla con su sol, pero mi sol no es tu sol, mientras que la luna está unido. ¿Mm? En la luna no tiene brillo propio, refleja el brillo del sol. Y esto tiene un poco que ver con también el niño y la madre. De hecho, el sol también es una representación del hijo. Casa 5, casa solar, casa de Leo, ¿no? Casa 5 es la casa de los hijos. ¿Sí? Y el sol también es el centro de nuestra vida, es nuestro orgullo, es nuestra creación. Entonces ahí también podemos pensar, ¿no? Como la madre, el padre, que cumplen esa función lunar y saturnina, ¿sí? Porque son los dos roles, dan amor, espejan las emociones, eh, proporcionan su propio cuerpo como cuenco donde se va a depositar las emociones y las necesidades del niño, de la niña, ¿sí? Y además también satisfacen todas las otras necesidades más mundanas, más materiales, saturninas, ¿no? De cuidado, de alimentación, de dinero, de proporcionar un techo, de educación, salud, bueno, todo lo más saturnino, ¿no? Pero bueno, lo lunar tiene que ver con poder proporcionar eso, con las neuronas espejo, con poder ser capaz de reconocer los estados emocionales de mi bebé y poder ponerle palabras y poder satisfacerlas. Es todo un proceso, ¿sí? Y es muy importante todo esto que se va constituyendo, ¿m? Entre los cuidadores y el bebé. Porque de esa manera, a través del cuerpo de mamá y papá, el bebé empieza a conocerse, empieza a descubrirse, ¿sí? Si yo no toco a mi bebé, el bebé no siente su cuerpo, no es capaz de sentirlo por sí mismo. Si yo no veo a mi bebé, el bebé no es capaz de verse.
y yo no le hablo a mi bebé, no se va a construir su psique. Y la psique está estructurada, como decía Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Nuestra psique está, está estructurada de acuerdo al lenguaje, o sea, somos mente y somos pensamiento y somos palabra, ¿sí? Bueno, así que después dice el recién nacido que solo está fusionado con la emoción de la madre a medida que va creciendo y va a entrar en contacto con los demás, necesita ir creando lazos de fusión con cada persona u objeto que ingresa en su campo de intercambio. Así va transformándose en bebé papá. Ah, ahí apareció papá después, ¿no? Bebé hermanos, o sea, como si fuera lo mismo papá, hermanos, persona que se ocupa de mí, por ejemplo, una niñera, una cuidadora, una, qué sé yo, en la guardería, en el jardín, ¿sí? Bebé objeto que tengo en la mano, ¿no? Bueno, lo pone a papá como dentro de una lista de otros, abuelos, tíos, ¿no? Bueno, no, yo no creo eso. Yo creo que papá es un cuidador primario o debería serlo, ¿sí? Que a veces no lo sea es otra cosa, pero debería serlo, ¿no? Bueno, bien, eso respecto a Laura Goodman. Ah, quería leer algo más. Tenía algunos párrafos más marcados, pero bueno, creo que eso es lo principal. Em, Quería leer un párrafo que me parece que es súper importante para entender cómo cuando falla esto, nos encontramos que esto después va a tener repercusiones en nuestra vida adulta, ¿sí? La dificultad se presenta cuando se impone reconocer en el cuerpo físico del bebé la aparición del alma de la madre en toda su dimensión. Reconocernos frágiles como mamás bebés, cuidarnos como tales, respetarnos con estas nuevas cualidades, tenernos paciencia en este tiempo tan especial y no exigirnos un rendimiento igual al acostumbrado. Abrirnos a la sensibilidad que nos agudiza y a la percepción de las sensaciones que son vividas con un corazón inmenso y un cuerpo que sentimos pequeño porque somos bebé y persona adulta simultáneamente. Sí, pero este no era el párrafo que quería. Bueno, básicamente lo que dice, ahora no lo encuentro, pero básicamente lo que dice es que cuando, cuando esta fusión, ¿sí?, con el bebé no se produce, esto después deja fuertes heridas emocionales, ¿sí?, deja una niña herida, un niño herido, que después em, vamos a ser personas hartantes, em, controladoras, dependientes emocionalmente. Acá está. Este estado de fusión de los niños va disminuyendo con el transcurso de los años en la medida en la que su yo soy va madurando en su interior psíquico y emocional. Pero cabe destacar que un niño que ha sido exigido para soportar grandes separaciones siendo muy pequeño, tendrá una mayor tendencia a permanecer en relaciones de fusión mucho tiempo más. En la adultez se convierten en relaciones posesivas hartantes basadas en los celos y la desconfianza, que en realidad no son otra cosa que un grito desesperado para no quedarse eternamente solo, ¿no? Como el efecto que tienen las heridas infantiles en la adultez. Bueno, me parece que es muy interesante esto. Voy a leer unas cositas de Bruce Lipton de la biología de la creencia, simplemente eh, para completar, pero bueno, básicamente es lo mismo con otras palabras. Dice que los experimentos psicológicos y neurocientíficos han derrocado el mito de que los fetos no pueden recordar ni aprender, y por lo tanto también la idea de que los padres son simples espectadores del desarrollo de sus hijos, ¿sí? Y acá está hablando de los fetos, está hablando de la vida intrauterina, estamos hablando de la casa 12, la importancia que tiene, porque lo de Laura Goodman me parece que habla muy bien de lo lunar, ¿m? Incluso, bueno, las circunstancias del nacimiento también, de los primeros momentos de vida, o sea que tiene que ver mucho con el ascendente y con la luna, ¿sí? Y como espejo también de la sombra, no solo espeja, o sea, no solo la madre, el padre espejan al bebé, sino que también el bebé espeja a la madre, ¿no? O sea, de la madre y el padre, o sea, el intercambio es mutuo, ¿no? Em, o sea, los estados, y yo creo que tiene que ver con ciertas cosas que si prestamos atención a los bebés, ellos reconocen tus estados emocionales. Yo lo veo en mi hija, ¿no? Que yo estoy más enojada, ella ya levanta un poquito, ¿no?, las antenitas y registra si estoy triste, si estoy contenta, si estoy de buen humor, si estoy de mal humor, ¿no? Y yo tampoco pretendo ser perfecta, yo creo que los padres no tenemos que ser perfectos, porque, o sea, tampoco tenemos que fomentar, ¿no?, el malestar, ni mucho menos, ¿sí? Pero
la realidad es que todas las emociones son necesarias para la vida. Y lo importante yo creo que para reconocer la propia sombra es estar presentes y entender qué emociones me está despertando la maternidad, la paternidad, qué, qué heridas primarias no resueltas se me están reactivando, se me están reproduciendo, ¿sí? Porque es como que cuando uno es madre, padre, em, aparece reflejado cómo fuimos cuidados, maternados, paternados, cómo fuimos protegidos por nuestros padres, o no, o cómo fuimos abandonados. Entonces ahí es donde esto es como si hubiera quedado la herida, ¿no? Hubiera quedado el dolor, hubiera quedado la programación, ¿sí? Esto es lo que en ciclos biológicos memorizados se conoce como ciclo programante, ¿sí? Y después está el desencadenante, o sea, el nacimiento de un hijo puede ser un desencadenante de esa labilidad, de esa predisposición, de, mm, de ese trauma, ¿no? Definitiva. Esto lo decía Freud, el trauma se vive retrospectivamente. O sea, yo viví una experiencia, pero no la pude procesar en su momento porque era pequeña. Entonces, si en algún momento de mi vida no lo resuelvo, cuando vivo una experiencia de un tinte, de un tono similar, se me va a activar retrospectivamente hacia atrás, ¿no? Esto se conoce como ciclos biológicos memorizados. Bien, entonces acá Bruce Lipton habla un poco más de lo que es la casa 12, ¿sí? De lo que es la casa 12 porque habla de la vida intrauterina y del feto. El sistema nervioso del feto y del bebé en desarrollo posee un amplio repertorio de capacidades sensoriales y de aprendizaje y una especie de memoria que los neurocientíficos denominan memoria implícita. Bueno, cita a varios libros y varios autores, por ejemplo, David eh, Chamberlain, algo así, escribe en su libro La mente del bebé recién nacido. La verdad es que muchas de las creencias que albergábamos sobre los bebés son falsas. No son seres sencillos, sino complejas criaturas sin edad, con una asombrosa cantidad de pensamientos. Estas complejas y diminutas criaturas tienen una vida prenatal en el útero que influye profundamente en la salud y el comportamiento que tendrán a lo largo de la vida, ¿no? Y nombra algunos autores y libros, ¿no? Que dicen, bueno, cómo la vida intrauterina deja una susceptibilidad a ciertas enfermedades, infartos, diabetes, obesidad, pero que también aparecieron otros tipos de predisposiciones como, por ejemplo, osteoporosis, trastornos de humor, psicosis. O sea que el desarrollo prenatal y perinatal, ¿sí? O sea, durante la vida intrauterina, previo al nacimiento, durante el nacimiento o en los primeros momentos del nacimiento, dejan una predisposición a tal o cual enfermedad, ¿sí? Bien. También habla de la transmisión transgeneracional, porque a lo largo de este libro es una joya. A lo largo de este libro habla mucho de la epigenética y de cómo se va transmitiendo de una generación a la otra el trauma, ¿no? El trauma y la necesidad de protección y de supervivencia ante ciertos estímulos. Y dice, la transmisión transgeneracional de las características no genéticas existe. Lamarck tenía razón, aunque la transmisión transgeneracional de los caracteres adquiridos tiene lugar mediante mecanismos que eran desconocidos en la época. Y lo último que voy a leer dos cositas más y con esto cierro. La respuesta de los individuos a las condiciones del ambiente que perciben sus madres antes del nacimiento les permite optimizar su desarrollo genético y fisiológico mientras se adaptan al ambiente previsto. La propia plasticidad epigenética del desarrollo humano puede tener malos resultados y conducir a todo un despliegue de enfermedades crónicas que se manifestarán en la edad adulta si un individuo sufre una nutrición insuficiente. Bla, 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 ¿no? Bien, o sea, la importancia de la influencia prenatal, ¿no? De las experiencias vividas en el útero. Esto lo podemos ver en la casa 12, ¿sí? Los planetas en la casa 12, el signo de la cúspide de la casa 12, nos va a hablar eh, de estas experiencias. Y bueno, y luego también hay otras técnicas para, eh, para, mm, para encontrar la carta de la gestación, eh, la astrología prenatal, ¿no? Todo lo que ocurrió durante esos meses de gestación. Así que acá básicamente lo que establece en este capítulo es la importancia de la vida intrauterina. Ustedes dirán, bueno, pues la vida intrauterina es en el cuerpo de mamá. Sí, sí, seguro que es en el cuerpo de mamá. Pero ¿ustedes creen que no afecta lo que vive papá? Si papá se fue, ¿esto no deja una huella en esa madre? ¿Y esto no altera?
la neuroquímica, las hormonas de la madre, no va a sentir más cortisol, más miedo, más angustia si el padre se va, o si el padre la violenta, o si es un padre amoroso. ¿Ustedes no creen que esto tiene un efecto? Si ese padre, ustedes sabían que el bebé reconoce la voz de la madre, el tono de voz de la madre cuando nace, y si ese padre está del otro lado hablándole a la panza, tocando la panza, ¿ustedes creen que esto el bebé no lo siente? ¿Ustedes sabían que el primer sentido que se desarrolla es el olfato? Y es el olfato, por supuesto, porque viene del cuerpo de la madre, pero también su biología es mitad del padre. ¿M? Entonces también en el olfato va a reconocer parte suya en el vínculo con papá. Entonces yo no digo que sea exactamente igual, ¿eh? No estoy negando las diferencias biológicas, la importancia del cuerpo de la madre, no estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es que reducimos muy rápidamente que la crianza es 100% responsabilidad de la madre y yo no creo que sea así. Y las experiencias vividas durante los meses prenatales y durante los primeros años de vida y durante toda la vida también está fuertemente influenciada por la presencia o no del padre. ¿M? Bueno, y de hecho Bruce Lipton, él es un hombre, él es padre y él habla constantemente, es autorreferencial sobre cómo fue su crianza con sus hijos, ¿no? Así que él no lo niega en ningún momento. Bien, dice, las mismas influencias epigenéticas continúan tras el nacimiento del niño, ya que los padres siguen influyendo sobre el medio en el que se desarrollan los niños. Los niños necesitan un ambiente favorable para activar los genes, porque lo que él postula a lo largo de este libro es que los genes tienen una incidencia de menos del 2% y que el restante tiene que ver con la epigenética, con el entorno, con el ambiente, con cómo esos genes se van a expresar de acuerdo al desarrollo, a lo que fomenten o no esos padres, esa cultura, ese entorno, ese ambiente, ¿no? El ambioma. Los niños necesitan un ambiente favorable para activar los genes que le proporcionarán un desarrollo cerebral saludable. Los padres, según revelaron los últimos estudios, continúan actuando como ingenieros genéticos incluso después del nacimiento de su hijo. Bueno, interesante, ¿no? Yo creo que ya es suficiente por el día de hoy. Hacía mucho que no hacía un podcast. Hablé de un montón de temas. Estuvimos hablando de epigenética, estuvimos hablando de proyecto sentido gestacional, estuvimos hablando de la constitución del yo, de lo lunar, de lo solar, de los saturninos. Estuvimos hablando de un montón de cosas. eh, del rol de la madre, del rol del padre, de la sombra. Bueno, así que nada, espero que no te hayas mareado con tanta información. Estuve un poco compilando o sintetizando distintas cuestiones que vengo estudiando, trabajando, investigando hace bastante tiempo. Pero básicamente quiero que te quedes con esta idea. Proyecto sentido gestacional, para qué vinimos, para qué me trajo este árbol, para qué me trajeron estos padres, qué rol vine a cumplir en la familia. Esto lo podemos ver en muchos lugares de la carta natal, pero hay una fuerte influencia de ese ascendente, de esa casa uno y de las experiencias vividas durante el embarazo, lo vamos a ver muy fuertemente en la casa 12. El ascendente también nos va a mostrar el momento del nacimiento, el entorno del nacimiento, la importancia de los padres, la construcción de la luna como ese primer cuerpo que aloja, que contiene y que sirve como un cuenco donde se van a depositar las emociones y las necesidades de ese niño, de ese bebé. ¿M? Y a partir de esa primera dependencia y fusión absoluta con el cuerpo de mamá y papá, de a poco va a empezar el proceso de diferenciación más solar y de construcción de la propia solaridad, del propio yo diferenciado. Partimos de un yo fusionado a un yo diferenciado. Este es un gran proceso y todo esto lo estudiamos con mucha profundidad a lo largo de la formación de astrogenealogía, donde estudiamos las influencias no solo de mamá y papá, también de nuestro árbol, porque muchas influencias son de nuestros padres, pero otras provienen de más allá, de nuestros abuelos, bisabuelos, de las experiencias vividas, ¿sí? Por ellos, y de cómo esto va dejándonos ciertas programaciones inconscientes, ciertas creencias, ciertos mandatos, ciertas lealtades, ciertos modos de conducta, a veces repeticiones, a veces compensaciones, que de alguna manera, aunque son necesarias para construir una primera identidad, si yo no soy capaz de ponerle conciencia, de ponerle luz, de comprenderlo y de desactivarlo, nunca voy a poder ser yo libremente.
y siempre voy a quedar atada a lo que mamá me proyectó, a lo que papá me proyectó, a lo que se esperaba de mí, ¿sí? Por eso es tan importante estudiar nuestro árbol, estudiar qué le pasó a mamá durante mi embarazo, o sea, cuando yo estaba en el vientre materno, qué le pasó a papá, cómo fueron las circunstancias de mi nacimiento, porque todo esto va a dejar una fuerte impronta en mí y en el rol que vengo a cumplir. Y si no conozco esto, no voy a ser capaz de liberarme. Así que por más actos simbólicos que haga, por más visualizaciones que haga, esto hay que trabajarlo y hay que reconocerlo y principalmente todo lo que está en sombra, ¿no? Porque lo que más efecto tiene no es lo que es más consciente. Lo que es más consciente ya está como, ya está más al alcance de la mano. Lo que más opera es lo que está en sombra. Bueno, espero que te haya gustado, que te haya servido. Lo vamos a dejar por el día de hoy y nos escuchamos prontito. Te agradezco por escucharme y te comparto esta información para que puedas aprovechar, para que puedas saber un poquito más y acercarte a este lenguaje sagrado que es la astrología. Bueno, si este podcast te gustó, te interesó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando. Los audios anteriores los puedes escuchar desde mi página web www.astropsicologica.com en la sección de material, y te recuerdo que puedes seguirme en Instagram en mi cuenta de astrología psicológica, que la vas a encontrar en Astropsicológica, y en mi cuenta de astrología ancestral, astrogenealogía, que la vas a encontrar en Instagram como astroconstelaciones. Y te invito también a que visites mi página web www.astropsicológica.com y www.astroconstelaciones.com. Un fuerte abrazo y gracias por escucharme.